Queremos que se escuche y que quede retumbando para el día de mañana, cuando venga formalmente a presentar su informe quien hoy ocupa la jefatura de gobierno. La alternancia del entonces Distrito Federal llegó 3 años antes del nivel nacional en el 2000. El arrasador triunfo opositor dio una promesa democrática que ha sido traicionada por quienes hoy despachan en el Palacio del Ayuntamiento. Han traicionado una y otra vez a la democracia. Esa llegada entonces se sintetizaba con el lema del ingeniero Cárdenas, el primer gobernante electo por los capitalinos en 7 décadas. En bardas, volantes, playeras, se ofreció una ciudad para todos y todas. Eso hemos querido construir, una ciudad para todas y todos. Pero la realidad es que tenemos un gobierno que hace exactamente lo contrario. Gobiernan solo para sí mismos. Piensan que son la ciudad. Estigmatizan, atacan, persiguen a quienes no piensan como ellos y ellas, a quienes piensan distinto. Discriminan no solo a las minorías, sino a distintos sectores de la ciudad. Manipulan a las instituciones que mucho trabajo nos ha costado construir con fines facciosos. Son repelentes al diálogo y a los acuerdos. Traicionan el compromiso democrático. Usan los recursos públicos con discrecionalidad y opacidad. En todo el país, los recursos de la ciudad se utilizaron para financiar la campaña de Claudia Sheinbaum. Utilizaron los recursos que eran para el metro, para las víctimas, para los enfermos, para los mercados, para proteger a las víctimas de violencia, para la campaña de Claudia Sheinbaum. Digámoslo con claridad, el autoritarismo está de regreso y en el poder, pero los vamos a sacar y deben de tenerlo absolutamente claro. Ya se van. ¡Ya se van! 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 Este mensaje es también para toda la ciudadanía, para todos aquellos hombres y mujeres libres que quieren retomar la senda democrática. Los vamos a derrotar en las urnas, como lo hicimos en el 21, y vamos a recuperar el camino a la democracia plural e inclusiva. La polarización que promueve el presidente se replica sin filtros por parte del gobierno local y de sus diputados locales. La lucha de generaciones. Esta ciudad ha sido escenario de múltiples batallas y hemos ganado múltiples espacios. Esa lucha de los capitalinos por vivir en una entidad libre y soberana ha sido contraria para quienes, lejos de cumplir su responsabilidad constitucional de autonomía, actúan como empleados del presidente, regresándonos a los tiempos de la regencia. Luchamos años para tener autoridades electas. Luchamos años para tener una constitución y ahora resulta que gobiernan como si fueran regentes, obedeciendo todo lo que les pide el presidente. Pero no solo eso, probablemente lo más grave es que dividen a la sociedad, cumpliendo órdenes que se toman de otro lado. Lo más grave no es que exista la polarización, sino que lucran de esa polarización. De ese tamaño es el retroceso al que han llevado a la capital del país. En el 21, la correlación de fuerzas cambió radicalmente con respecto a la elección del 18. Morena perdió la mitad de las alcaldías y la oposición obtuvo 200,000 votos más que el oficialismo. Y eso hay que dejarlo absolutamente claro. A partir del 21, Morena es minoría en la ciudad
Que lo tengan absolutamente claro. Son minoría y lo van a hacer también otra vez en el 24. ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! Frente a la nueva realidad, lo único correcto y responsable era construir puentes de conciliación y consenso. Pero como no gobiernan para todos y lo que les interesa es el poder y no la gente, renovaron la confrontación. Pierden y atacan en lugar de construir acuerdos. Hostigan y atacan a los gobiernos de partidos que no son suyos. Llegaron incluso al sabotaje, redujeron canales de comunicación y diálogo y en lugar de acuerdos tratan de manipular la voluntad y amenazar a los diputados de oposición. Incluso castigaron a las alcaldías de oposición quitándoles presupuesto. La gente que votó contra ellos tuvo como respuesta que les quitaron recursos en un uso faccioso del presupuesto. Revisen los presupuestos de las alcaldías. Donde gobierna la oposición, le han quitado los recursos. Y donde gobiernan ellos, se suben de manera generosa, violando, atacando el pacto democrático. Pero no solo eso, no hay rendición de cuentas. Por ejemplo, no admiten conformar una comisión legislativa para investigar el colapso de la línea 12 del metro, de la cual ya no pueden culpar a nadie. No pueden decir que fue Calderón, porque son ellos mismos y ellas mismas los responsables. Ni siquiera permitieron la comparecencia de Florencia Serranía antes de que renunciara. ¿Qué le debe o qué le sabe Serranía a Sheinbaum, que la tuvo de manera vergonzosa en el cargo? Los peritajes que mandaron a hacer a una empresa noruega fueron archivados cuando Claudia Sheinbaum, entonces la jefa de gobierno, no le gustó que se señalara que parte del accidente fue la falta de mantenimiento. Cínicamente los presenta como la gran opción y cuando dan su informe los atacan y los rechazan. ¿Y por qué? Porque era una tragedia que pudo evitarse. Y hay que decirlo con absoluta claridad. Claudia Sheinbaum es corresponsable de las muertes en la línea 12, así como en el Repsamen. Después de 2 años y medio, no hay todavía justicia para las víctimas y estas siguen esperando justicia. Pero permítame terminar con un punto que es muy importante para la vida de la ciudad y todas y todos tenemos que estar muy atentos porque eso va a pasar en los próximos días y tenemos que evitar que se consume una herencia maldita. La Fiscalía General de la ciudad era una apuesta para construir un espacio de justicia para responder a la deuda que tiene la ciudad con sus habitantes. Pero esta fiscalía fue pervertida desde el primer momento. Ernestina Godoy nunca debió ser fiscal. Ella era la coordinadora de Morena cuando se instaló este Congreso. Es como si hubieran nombrado a Monreal fiscal general de la República, es como si hubieran nombrado a Mier o a cualquier otro coordinador de un parlamento como fiscal. Era absolutamente ilegal e indebido. ¿Pero qué hicieron? Modificaron la Constitución para abrirle el paso y que Ernestina fuera fiscal. ¿Y quién votó a favor de esa modificación para beneficiarse? Ernestina Godoy. Ella votó a favor de una modificación legal que la benefició a ella. Eso no solo es un conflicto de intereses, eso es ilegal. Pero el conflicto de intereses siguió. No solo se ha violado el espíritu, sino la letra de lo que se establece como una fiscalía autónoma. Queríamos una fiscalía autónoma independiente para que pudiera perseguir a los poderes fácticos de la ciudad, para que pudiera proteger a las víctimas. Pero no,
Ernestina Godoy es fundadora y militante de Morena y se ha dedicado a proteger a sus jefes y amigos y se ha dedicado a atacar a la oposición. Hoy, la Fiscalía está subordinada a los intereses políticos más facciosos y las víctimas son revictimizadas por el dolor, la indolencia y la ineptitud. Los ejemplos sobran. Alejandra Cuevas estuvo 17 meses encarcelada por un delito fabricado que ni siquiera existe. La detuvieron por un delito que no existe. Y eso no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema les tuvo que decir a la Fiscalía que encabeza Ernestina, no puedes detener a la gente y fabricar, pero menos inventar delitos. Esos son el tipo de cosas que están haciendo. Pero también, por ejemplo, han ocultado el feminicidio de Montserrat. Pasaron por la acusación de terrorismo a Viviana Salgado. Viviana Salgado fue la señora que se le cayeron unas aspas de lavadora en el metro. Y porque se le cayeron las aspas de lavadora, fue a dar al reclusorio. Porque querían hacer un caso ejemplar de la presencia de la Guardia Nacional. La señora pidió ayuda. Les dijo, se me cayó las aspas de lavadora que yo vine a recoger, que vine a comprar. Ayúdenme. La ayuda fue meterla a la cárcel. Esa es la Fiscalía que tenemos hoy con Ernestina Godoy. Y no solo eso, hay una infinidad de casos donde cada vez se revictimiza más. Y por eso es tan importante que podamos detener, porque ya hubo un atropello aquí en el Congreso. Se aprobó lo que se llama la Ley Godoy, nuevamente para abrirle la puerta a la reelección. Y les quiero hacer un aviso muy importante. El Consejo Judicial Ciudadano, que es la instancia que en primer momento va a trabajar la posible ratificación, ha decidido hacer una consulta pública. ¿Pero saben cómo es la consulta pública? Con correos electrónicos y con documentos. Este Consejo Judicial Ciudadano no va a escuchar a las víctimas, no quiere escuchar a los testimonios de las personas que han sido maltratadas por la Fiscalía. Este consejo, que fue hecho para garantizar un proceso transparente y abierto, cree que con correos electrónicos se atiende el principio de proceso abierto, transparente y ciudadano. Cree que si se entrega un documento, con eso se cumple, con lo cual de inicio están tratando de legitimar una farsa. ¿Qué clase de consejo ciudadano es el que se esconde de las víctimas? ¿Qué clase de consejo ciudadano es aquel que dice que no tiene facultades? Pues claro que no son jueces y ministerios públicos para sancionar, pero sí tienen facultad para escuchar. ¿Cómo así que pueden escuchar en correos electrónicos y no pueden escuchar a las víctimas? ¿Qué clase de consejo es ese? ¿Qué les ofrecieron? ¿Qué pactaron? Que en el proceso ni siquiera quieren abrir las puertas, los oídos y los corazones para escuchar a las víctimas. Eso es lo que ya está pasando ahora. Abrieron una fecha hasta el 11 de octubre para recibir comunicaciones. Invitamos a todas las víctimas a mandar informaciones, a expresarse en redes, porque no queremos más fiscal carnala. No más fiscal carnala. No más fiscal carnala. ¡No más fiscal carnala! ¡No más fiscal carnala! Una vez que este consejo decida y si considera la ratificación de Ernestina Godoy, le va a turnar la propuesta a Martí Batres. ¿Qué creen que va a hacer Martí? Si son del mismo partido. Es más, López Obrador con cinismo la llamó, sí es mi fiscal carnala. Así lo dijo, para que no quede duda. ¿Dónde será el último reducto? El último reducto es aquí en el Congreso. Necesitan 44 votos y Morena no los tiene. En esta votación vamos a ver quiénes son los diputados y diputadas de oposición. En esta votación
Se ve, se siente, la oposición está presente. Se ve, se siente, la oposición está presente. Desde esta tribuna, desde esta plaza, desde esta congregación ciudadana, hacemos un llamado a las y los diputados del PRI, del PRD, del PAN y de Movimiento Ciudadano a votar en contra. Vamos, por supuesto, a hablar con las dirigencias de estos partidos en la Ciudad de México. Vamos a hablar con las dirigencias nacionales, pero también les vamos a llevar la cuenta. En el Frente Cívico vamos a llevar un carnalómetro y vamos a exponer públicamente quiénes votan en contra y quiénes votan a favor. Queremos que la gente sepa, porque a quien se comporte como oposición lo vamos a apoyar en las elecciones. A quien traicione, a quien se diga de la oposición, pero cobra del otro lado o trabaja para el otro lado, se los vamos a cobrar en el 24, que lo tengan claro. Mejor que se definan ahora. Quien esté con Morena, que se vaya ya, pero que no esté cobrando aquí, trabajando, cobrando allá el doble. Este es momento de definiciones. Esta votación va a definir dónde está la oposición. Y por supuesto que no tienen los votos. Y de antemano les decimos a todas y todos los diputados de oposición, si los amenazan y les quieren abrir una orden de aprehensión para chantajearlos, para coaccionarlos, ahí vamos a estar para apoyarlos y no lo vamos a permitir. Hay que hacer público las coacciones, porque están utilizando las denuncias como instrumento de control político. Quitaron el fuero para eso, para atacar a los legisladores y a base de amenazas hacer o intentar que hagan lo que ellos quieren. No pasará, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará. Vamos a evitar la ratificación de Ernestina Godoy. Haremos uso de los instrumentos jurídicos, políticos y sociales, pero de aquí les decimos, empezando por Ernestina, ya se van, ya se van, ya se van, ya se van, ya se van. Compañeros, compañeras, que quede absolutamente claro, este es el mensaje para que entiendan que así como perdieron el 21, van a perder el 24. Un fuerte abrazo.